Como mencionó el doctor, vamos a estar hablando sobre la alimentación por la alimentación baja en FODMAPs, el uso correcto de este protocolo, porque en realidad hay muchísima información al respecto. Hoy en día, la verdad es que el Internet pone a nuestra mano muchísima información y de la misma forma también hay mucha desinformación. Entonces, el uso de este protocolo hoy en día se da muy a la ligera, es algo que piensa todo el mundo poder hacer, y no siempre se hace de la manera correcta. Entonces, para mí era muy importante el objetivo de traer luz a este tema y que sepamos cómo utilizarlo de la manera correcta. Bueno, ya me presentaron, pero igual un poquito de la presentación. Mi nombre es Gabriela Pernudi, soy licenciada en Nutrición y Dietética, especializada en tratamiento nutricional de enfermedades gastrointestinales y también alimentación basada en plantas. Soy nutricionista clínica en Sendigastro y aparte de eso también conferencista y expositora. Primero que todo vamos a hablar sobre qué son los FODMAPs. Estos son un tipo de carbohidrato fermentable en el intestino delgado. Entonces, el nombre viene del inglés, de las siglas, de lo que si vemos en la traducción a español son oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. Aquí podemos ver que están los oligosacáridos, como los fructanos y los galactanos, que estos los encontramos en ciertos alimentos como el ajo, la cebolla, sobre todo también las menestras, frijoles, lentejas, todos ellos cuentan con estos carbohidratos. También están los disacáridos, que bajo la literatura los que más pueden llegar a afectar a los pacientes con síndrome de intestino irritable y otras enfermedades intestinales inflamatorias es la lactosa, pero también está la sucralosa. Están los monosacáridos como la glucosa, la fructosa y la galactosa, y también están los polioles como el sorbitol, malitol, xilitol y el maltitol. Aquí les puse algunos ejemplos de cada uno de los grupos, cuáles son los que podemos encontrar. Y sí es importante mencionar que en el caso de los polioles hay muchos que están dentro de los alimentos, que podemos encontrar como pueden ver en las cerezas, en los hongos, pero también es un edulcorante de uso en estos productos sugar free o libres de azúcar. Entonces es algo que debemos tomar en consideración también dentro de este abordaje. La dieta baja en FODMAPs realmente se originó dentro de la búsqueda de estos tratamientos para los pacientes con síndrome de intestino irritable. De ahí entonces se vio que había una mejora también en otros pacientes con enfermedades intestinales inflamatorias y en otros casos también se puede utilizar como tratamiento. Pero es importante recordar que esto fue creado específicamente para las personas que tienen síndrome de intestino irritable y también se puede utilizar para otros trastornos. Esto fue creado por la Universidad Monash en Noruega. Por acá tenemos para quienes se está destinado, como les había presentado, está para las personas con síndrome de intestino irritable, pero también para personas con sensibilidades alimentarias. No necesariamente cuando tenemos una sensibilidad alimentaria vamos a tener síndrome de intestino irritable. Es importante hacer esa aclaración porque a veces cuando los pacientes llegan a la consulta dicen tengo síndrome de intestino irritable y cuando vemos no han ido con un gastroenterólogo y no han sido diagnosticados, sino que pueden tener una sensibilidad alimentaria. Entonces, esta es una parte que debemos estar pendientes. Aparte de eso, también se puede utilizar en personas con enfermedades inflamatorias del intestino, como es el caso de la enfermedad de Crohn, entre otras, y también en personas con sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado o por sus siglas conocidas como SIBO. Estas son las personas que se les recomienda utilizar este protocolo y este abordaje. Más adelante también les estaré mencionando en qué personas no lo debemos utilizar. Pero es importante que reconozcamos que el paciente debe tener un diagnóstico al momento de que yo vaya a utilizar este protocolo. Puedo llegar a tener sospechas, más adelante vamos a ver qué hacemos en ese caso de las sospechas, pero es importante el diagnóstico. Aquí podemos ver que hay un estudio citado, Efficacy of a Low FODMAP Diet on Irritable Bowel Syndrome, la eficacia del uso de la dieta FODMAP en el síndrome de intestino irritable, donde se menciona que sí hay un efecto positivo, sin embargo todavía sigue en estudio. Recordemos que esto de igual forma es algo reciente, pero sí es efectivo. ¿Qué debo hacer si tengo sospecha? Llega un paciente, yo sospecho que él puede que tenga síndrome de intestino irritable, pero no está diagnosticado todavía. Lo primero que voy a hacer son cambios leves en la alimentación. No lo voy a meter de una vez en este protocolo, porque este es un protocolo bastante estricto y lo vamos a estar viendo más adelante. Pero si yo tengo sospecha, si este es un paciente que no está diagnosticado, primero voy a hacer estos cambios leves.
Puedo utilizar un plan híbrido donde yo voy a tomar una intervención utilizando estos alimentos bajos o medios en FODMAPs sin hacer procesos de eliminación completa, sino que vamos a ir básicamente tanteando por el camino qué tal le va a este paciente con estos cambios leves que estoy implementando, pero no lo vamos a llevar a este punto del protocolo. También hay que recordar que todo cambio de alimentación que yo vaya a tomar va a tener cambios en el microbioma. Esto es algo que todavía está bajo estudio. Los estudios, inclusive cuando llegan a las conclusiones, como aquí se los puse, mencionan que es algo que debemos seguir estudiando. Pero siempre que yo haga un cambio en la alimentación, como consiguiente va a haber un cambio en el microbioma. Y por eso también es tan importante tomar en consideración que estos pacientes tienen que estar diagnosticados antes de entrar en un protocolo como tal, porque puede llegar a traerles problemas con alteraciones en el microbioma gastrointestinal. También, como les había mencionado, hay personas para las que se desaconseja, a quienes yo no voy a incluir dentro de este protocolo. Porque sí, claro, cuando llega la información de que hay algo bueno, cuando llega la información de que hay algo que ha mejorado, la gente empieza a hablar, empiezan a especular. Hoy en día todos tenemos un celular en la mano que sale alguien diciendo, hice tal cosa y me resolvió la vida. Y eso ha pasado también con la alimentación baja en FODMAPs. Pero hay que recordar que esto no es para todo el mundo. Lo primero que voy a ver, el primer grupo de personas para las que no la voy a utilizar son las personas sin problemas digestivos funcionales. En realidad, si la persona solamente tiene gases de vez en cuando, digamos que consume crucíferos como brócoli o coliflor, le dan gases, no hay una distensión, no tiene dolor, sino que simplemente hay una producción de gases, esta es una persona que lo más seguro es que simplemente está respondiendo a ese alimento, pero no necesariamente tiene un problema digestivo funcional. Las personas con trastornos de la conducta alimentaria o que tengan historia de trastornos de la conducta alimentaria. Muchas veces estos pacientes con trastornos de la conducta alimentaria tienden a buscar una forma de ellos eliminar ciertos alimentos, de mantener estas restricciones y puede inclusive ser un gatillo para ellos entonces tener un episodio de estos trastornos. Entonces es algo que debemos tomar en consideración y en caso tal de que tengamos un paciente con trastorno de la conducta alimentaria y yo necesite incluirlo en un protocolo, debo hacerlo de mano con un psicólogo. También las personas con necesidades nutricionales específicas, como es en el caso de niños, embarazadas o lactantes, aquí es algo que si lo voy a implementar, lo puedo hacer a medias, así como les mencioné híbrido utilizando algunos alimentos que sean bajos o medios en FODMAPs. También están las personas con enfermedades crónicas complejas, por ejemplo, si tengo un paciente con una diabetes descompensada que él no ha estado monitoreando, es algo que debo tomar mucho en consideración, o trastornos renales. También personas sin un diagnóstico de un trastorno digestivo funcional, recordemos, si el paciente no tiene un diagnóstico y tenemos fuertes sospechas, tenemos que pasarlo con un gastroenterólogo. Y también personas con falta de apoyo profesional. Esto no es algo que simplemente yo vi en internet, me bajo una lista de alimentos y los evito de por vida. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza el protocolo, pero no es tan sencillo como simplemente eliminar un grupo alimentario, que esto también puede ser peligroso. El protocolo FODMAP o bajo en FODMAP se maneja por fases. Aquí hay una fase que la verdad es que no está escrita en piedra, esto es algo que yo he implementado en la consulta y me ha funcionado y por eso decidí agregarlo a la presentación. Las fases vienen siendo la de reducción, que esta es la que yo me inventé básicamente o que varias personas hemos implementado y nos ha funcionado. Está también la fase de eliminación, la reintroducción y la personalización. Esto debe ser un régimen estricto. Cuando el paciente va a hacer un protocolo bajo en FODMAPs, hay que decirle, esto es algo estricto que tienes que seguir por un tiempo determinado. Porque si lo hacemos a medias, si nos salimos del régimen un poquito, ya no vamos a saber realmente cuáles son los resultados de esto, que es en teoría una investigación. El paciente está haciendo una investigación por medio de eliminación y reintroducción de alimentos. Y si no lo hago de la manera correcta o estricta, no voy a saber realmente cuáles son los resultados. También esto no es algo estático, sino que va a ir avanzando. Las fases básicamente son como esos pasos que vamos dando dentro del protocolo. No es como que simplemente pasamos por la fase de eliminación y ya no como estos alimentos más nunca, sino que es algo que vamos a estar reintroduciendo y no se deben eliminar a largo plazo. La fase que va a ser a largo plazo es la última, que es la personalización, donde ya ahí yo pasé por una reintroducción.
Y también es nuestro deber incitar al paciente a hacerse el seguimiento y seguir el protocolo, porque muchas veces ven el resultado, hacen la eliminación y dicen, ah, magnífico, yo elimino todo esto y ya no me pasa más nada. Pero ese no es el punto, sino que tenemos que pasar por las siguientes fases y es nuestro deber como profesionales incitar al paciente a seguir ese seguimiento, valga la redundancia. Fase 1, reintroducción, reducción, consiste en reducir la cantidad de alimentos altos en FODMAPs que yo tengo en mi alimentación. Aquí todavía no los voy a eliminar, sino que en este caso yo puedo darle una lista a mi paciente y le puedo decir, mira, estos son los alimentos altos en FODMAPs, estos son los alimentos medios en FODMAPs, vamos a tratar de disminuirlos dentro de la alimentación. Esto lo vamos a utilizar porque brinda una ventana de adaptación, no solo psicológica, porque esto es un proceso que puede causar estrés en el paciente, sino que también es un proceso que le da esa ventana fisiológica a que la persona se vaya adaptando a este cambio en la alimentación. Esto puede tomar unas 2 semanas aproximadamente, lo podemos acortar, lo podemos hacer un poquito más largo dependiendo del paciente, pero sí le va a dar este espacio para que sea una transición un poco más suave. Luego llegamos a la fase de eliminación, donde vamos a eliminar por completo los alimentos altos en FODMAPs y medios en FODMAPs. Aquí vamos a mantenerlo todo en la zona baja, en la zona verde. Entonces voy a eliminar y voy a ser estricto en esta eliminación. Nosotros los nutricionistas tendemos a ser flexibles, porque en los planes de alimentación, en la práctica, tenemos cierta flexibilidad, pero hay que recordar que esto no es un plan de alimentación, esto no es una dieta, sino que es un protocolo que yo estoy utilizando por un tiempo determinado. Entonces sé que a veces se nos dificulta tener este template tan estricto, pero es importante aquí recargar esa parte de que no hay espacio para la flexibilidad, sino que es importante mantenerse estricto. También algo que me va a apoyar tanto a mí como a mi paciente es tener un diario de alimentos y de síntomas, donde la persona va a ver cómo responde a ciertos alimentos. Aquí ya estamos eliminando varios grupos y es importante saber cómo se siente la persona cuando los eliminamos para que entonces sepamos cómo se siente en esa reintroducción. Así que sí es posible para mi paciente tener un diario, sea virtual, físico, que él vaya a poner cuáles son los alimentos que eliminó, cuáles integró, cómo se sintió cuando lo hizo, le va a ser de mucha ayuda. Esta fase la vamos a hacer por 4 a 6 semanas, progresivamente eliminando. Luego llegamos a la tercera fase, que es la de reintroducción. Aquí vamos a probarlo de una manera progresiva y es por cada grupo de FODMAPs. Muchas veces cuando buscamos esta información por fuera, dice, sí, vamos a reintroducir los FODMAPs y listo, pero no es solamente reintroducirlos, porque entonces yo no sé a cuál FODMAP está respondiendo mi paciente. En este caso yo tengo que reintroducir por cada grupo de FODMAP. Puede ser, por ejemplo, hoy vamos a comenzar con los alimentos que tienen sorbitol y ya ahí estoy comenzando entonces por los polioles y así sucesivamente, pero no vamos a integrarlos todos al mismo tiempo porque hay pacientes que pueden manejar ciertos grupos de FODMAPs y otros que no los pueden manejar. Y aquí ya veremos más adelante también el punto de la personalización, pero es importante que yo pueda identificar cuál grupo es el que le está causando malestar a mi paciente. Entonces lo vamos a hacer uno a la vez y en cantidades controladas. Como les puse ya el ejemplo del sorbitol, digamos que hoy yo voy a agregar entonces los hongos, por ejemplo, que ellos tienen este compuesto. Entonces voy a agregar los hongos y voy a ver cómo responde mi paciente, pero no voy a agregarle 1 kilo de hongos o una caja completa de hongos, sino que vamos a integrar una porción controlada y vamos a ir de menos a más. Vamos primero con 3 honguitos, después vamos con 5 y así sucesivamente para que yo pueda identificar también cuál es la cantidad que mi paciente puede manejar. Porque puede ser que sí responda a este alimento, pero que lo pueda manejar en cierta cantidad. Entonces no es que lo tengo que eliminar al 100%, sino que lo puedo ir integrando en cantidades controladas. Esto se va a hacer en un protocolo de 3 días. Voy a agregar esos primeros 3 hongos el primer día, después paso a 5 y después paso a 10, por darles un ejemplo. Pero esto va a tomar un tiempo de 3 a 4 días máximo y luego tomamos un descanso. El 4.º día o 5.º día en algunos casos lo vamos a tomar de descanso donde no voy a agregar ni voy a quitar ningún alimento
y esto es para darle un espacio también de descanso al tracto gastrointestinal y que yo pueda entonces identificar bien cuáles son los síntomas del siguiente grupo. Aquí es primordial que mi paciente mantenga un diario de alimentos y síntomas, porque si no, entonces estoy haciendo todo esto en vano. Nadie va a saber entonces cómo está respondiendo, cuando agregó los galactanos, entonces yo no supe, si comió miel, no sé si respondió o no. Entonces es primordial que le digamos a nuestro paciente que apunte tanto los alimentos que está agregando como los que eliminó y cuáles son los síntomas. Esta fase sí es un poco más larga, como pueden ver toma un poquito más de tiempo, cada 3 días, entonces el descanso, y aquí puede llegar a tener una duración de hasta 12 semanas, puede ser entre 8 y 12 semanas. Aquí les puse un breve ejemplo. Durante 3 a 4 días, entonces se reintroduce un alimento rico en fructosa, en este caso vamos a utilizar la miel. Se observan los síntomas y si no hay síntomas, entonces paso al siguiente grupo de FODMAPs. En el caso tal de que sí hayan síntomas, claro que ya identifiqué entonces que este grupo afecta a mi paciente. Esto es algo que debemos hacer con tiempo y que debemos mencionarle a nuestro paciente que debe tener paciencia. Tanto nosotros como también el paciente debe tener paciencia. No se debe reintroducir todos al mismo tiempo. Reitero, esto es una parte muy importante, no reintroducir todos los grupos juntos, que este es un error que se ve muchísimo en la práctica. Se introduce 2 a 3 alimentos de un grupo y si el paciente responde o no responde, ya paso al siguiente. Si yo agregué 2 altos en fructosa y el paciente no tuvo ningún problema, ya yo sé que él tolera la fructosa y paso al siguiente grupo de FODMAPs. En el caso puede pasar lo contrario, si respondió, entonces ya yo sé, ok, los alimentos altos en fructosa, este paciente los reacciona, los vamos a eliminar. Y es importante mencionarle también al paciente que muchas veces creen que esto es como una píldora que ya les va a resolver todos los problemas, nunca van a volver a tener distensión abdominal, no van a volver a tener inflamación. Y es importante mencionar que esto en realidad es un protocolo de manejo de síntomas, más no de eliminación. Él nos va a enseñar a cómo manejar y cómo mejorar mis síntomas, pero inclusive en diferentes etapas de la vida puede ser que ahorita yo no reaccione a la fructosa, pero dentro de 10 años sí reacciono. Entonces es importante recalcarle eso al paciente, que no es que esto va a ser algo que le va a eliminar al 100% todos los temas, sino que nos va a ayudar a aprender a vivir con él y mejorar nuestra calidad de vida. Sobre todo, pues hablando del tema del síndrome de intestino irritable. Y ya por último, cuando pasamos estas 8 a 12 semanas de reintroducción, entonces tenemos la fase de personalización. Aquí, en base a mis resultados, yo voy a poder entonces saber qué es lo que mi paciente puede comer y qué es lo que no. Como ven, esto es algo muy personalizado. No todos los pacientes toleran los mismos alimentos, no todos los pacientes toleran los mismos grupos. Entonces es muy importante que cada una de esas personas tenga un mundo de alimentos disponible para él, en base a sus síntomas. Se idea entonces un plan de alimentación o una lista de alimentos que sea balanceado, que este sí va a ser para mantener a largo plazo. Como les había mencionado, la fase de eliminación no es la solución, ahí no es donde termina el protocolo, sino que entonces tenemos que pasar a la personalización, que es lo que vamos a mantener a largo plazo. Es importante que nosotros como profesionales acompañemos a nuestro paciente, porque muchas veces ellos se pierden y es normal porque en realidad, como ven, es un protocolo largo, toma alrededor de unos 3 a 4 meses, entonces ellos puede que sigan con su vida y listo, pero es importante y es la responsabilidad de nosotros como profesional acompañarlos y estar ahí presente para ellos en el proceso del protocolo. Aparte de eso, también estar pendiente del pánico a los alimentos, porque en estos casos los pacientes pueden llegar a pueden crear mucho temor a la reintroducción, a varios alimentos. Digamos que tuvieron una diarrea muy fuerte con un alimento en específico, esto le puede causar una reacción de pánico, entonces a reintroducir. Así que aquí es importante siempre tener ese acompañamiento porque en realidad puede afectar muchísimo la salud mental. Aquí les puse un ejemplo, si la fructosa sí me causó síntomas, entonces se va a evitar este alimento o este grupo de alimentos altos en fructosas. Pero si los oligosacáridos, si fueron bien tolerados, esos alimentos pueden reincorporarse a la dieta. Aquí es donde vemos entonces esa personalización, donde no estamos eliminando absolutamente todos los FODMAPs, sino esos grupos específicos para cada paciente. También hay varios material de apoyo, tanto apoyo para nosotros como apoyo para el paciente. Número 1, primordial, el diario. Que mi paciente tenga su diario de alimentos y de síntomas. También nosotros podemos tener ya disponibles
listas imprimibles de alimentos, algunos ejemplos de cuáles son los alimentos bajos en FODMAPs, medios en FODMAPs, pero es importante tomar en consideración que esto está en constante estudio y actualización. Entonces nosotros tenemos que tomarnos la tarea de ir revisando cuáles son las porciones y cuáles son los alimentos. Hay un app que es el app de Monash. Ellos fueron los que crearon el protocolo, tienen esta aplicación que en realidad es buenísima tanto para nosotros como profesionales como para el paciente, porque en realidad tiene un muy buen acompañamiento. Aquí el paciente ya tiene incorporado el diario, es algo bastante sencillo para ellos entender, se utiliza en forma de semáforo. Los alimentos que son bajos en FODMAPs tienen un círculo verde, los que son medios amarillo y los que son altos entonces en rojo. Y es bastante sencillo para ellos poder entonces identificar cuáles son esos alimentos que deben incorporar o evitar. Inclusive en la parte de reintroducción, la misma aplicación se los separa por grupo de FODMAPs. Entonces es bastante sencillo para ellos poder llevar todo este proceso con el acompañamiento de la aplicación. Eso sí, la aplicación tiene un costo de $7.99 si no me equivoco. La verdad es que vale cada centavo porque es buenísima, pero en caso tal de que yo tenga un paciente que no tiene el recurso para comprar la aplicación, entonces es importante que yo tenga disponibles esas listas y que yo tenga disponible ese acompañamiento para que él igual pueda llevar un proceso saludable. Aparte de eso, en la fase de mantenimiento, en algunos casos, importante resaltar esto, en algunos casos se puede apoyar de enzimas digestivas. Esto no es algo que tenemos sí o sí que hacer, pero, por ejemplo, si hay algunos pacientes, así mismo como los que son intolerantes a la lactosa, que van y se toman una Lactaid antes de ir a comerse un helado, de la misma forma, de vez en cuando se pueden llegar a utilizar las enzimas digestivas. Sin embargo, esto no es parte del protocolo y si no es necesario, entonces no lo vamos a hacer. También una parte importante, claro, tanto de la nutrición como del bienestar, es pues tener este lado gastronómico, tener este lado de los sabores, porque pues al final es una parte que nosotros disfrutamos de la alimentación. Entonces cuando le quitamos alimentos como la cebolla y el ajo, que son primordiales en la cocina, los pacientes a veces se quedan como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué como? Y nosotros tenemos que tener esas soluciones. Aquí les puse una solución sencilla, como por ejemplo los aceites reposados. Yo puedo reposar mi aceite de oliva con ajo, romero, darle sazón, porque él va a absorber el olor del ajo, pero no me va a incluir estos FODMAPs. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, él se va a hacer una pasta, yo le pongo entonces su aceite de oliva reposado en ajo, tiene el aroma del ajo sin el malestar de los FODMAPs. Entonces tratar de encontrar cuáles son estas alternativas para el paciente para que él igual pueda mantener pues este lado del bienestar que pues a todos nos gusta comer rico, ¿no? Y también es importante atender el estrés. Como les había mencionado, este es un protocolo que puede causar mucho estrés en el paciente, porque es algo demasiado minucioso, todo tiene que estar controlado, toma 3 a 4 meses. Entonces es importante tomar en consideración que mi paciente se puede estresar al respecto. Es importante que tengamos precauciones. Número 1, este es un tratamiento multidisciplinario, no es solamente el nutricionista. Como les había mencionado, es importante que tengamos ese diagnóstico por parte de un médico y que si yo tengo una sospecha muy fuerte, entonces yo lo mande con un gastroenterólogo. Y aparte de eso, también por el lado del estrés, sabemos que también el estado mental puede afectar los síntomas gastrointestinales, entonces también debemos trabajar de la mano con un psicólogo si es necesario. Importante, bueno, ya ahí lo medio que mencioné, pero no evadir el gastroenterólogo. Hay muchas personas que llegan a la consulta de nutrición pensando que pueden evadir ir al médico, pero no es el caso. Nosotros, es nuestro trabajo, entonces enviarlos con el gastroenterólogo y también tratar de brindar estas alternativas a los pacientes que no respondan al tratamiento. Esto no es algo que le funciona al 100% del tratamiento. Si el paciente me está diciendo que el protocolo no le funciona, hay que escucharlo, claro que verificar la información de cómo él lo está haciendo, pero existe la posibilidad de que no le funcione y es importante entonces que tomemos otra ruta. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que sea de su agrado toda la información.